Hay decisiones que no se anuncian, se sienten. Y en el mercado europeo empieza a circular una idea que incomoda a más de uno. Alexander Sørloth está entrando en el radar real del Real Madrid, no como oportunidad de mercado cualquiera, sino como una pieza que encaja en una necesidad muy concreta del proyecto blanco. Nilsson aquí, y lo digo claro desde el inicio. Este tipo de movimientos no suelen aparecer de la nada. Cuando el Madrid mira, normalmente ya ha analizado todo lo que otros todavía están debatiendo. El nombre de Sørloth, delantero noruego con pasado en la Liga y actualmente en la órbita del Atlético de Madrid, vuelve a escena en un momento donde el fútbol del Santiago Bernabéu está siendo evaluado con lupa interna. No por crisis, sino por exigencia. Porque en el Real Madrid no basta con competir. Hay que dominar incluso cuando el partido se cierra, incluso cuando el rival decide destruir el ritmo del juego. Y es ahí donde aparece el debate que en Valdebebas ya no es nuevo. Falta un perfil muy específico en el área. Un delantero que no viva del espacio, sino del contacto. Que no necesite 10 ocasiones para marcar una. Que entienda el juego directo cuando el fútbol se vuelve incómodo. Y, sobre todo, que no se escondan los partidos grandes. Sørloth, con su físico, su capacidad aérea y su agresividad en el área, empieza a ser visto por ciertos sectores como una solución diferente a lo que el Madrid ya tiene. No mejor ni peor, diferente. Complementaria. Estratégica. Pero lo realmente interesante no es solo el análisis interno del club. Lo que está encendiendo el mercado es lo que viene desde el entorno del propio jugador. Sus representantes, según información que circula en el entorno de agentes europeos, no verían con malos ojos un salto directo al Real Madrid. Al contrario, consideran que el contexto del club blanco elevaría su impacto, su visibilidad y su rendimiento en escenarios donde cada oportunidad vale oro. Y aquí es donde la situación deja de ser simple rumor. Porque cuando el entorno de un jugador empieza a mover piezas en dirección a un club como el Real Madrid, no es casualidad. Es estrategia. Mientras tanto, en paralelo, otros gigantes europeos intentan posicionarse. La Juventus observa con atención, buscando reforzar su ataque con un perfil más físico, más directo, más competitivo para la serie. Equipos de la Premier League también han preguntado condiciones, conscientes de que delanteros de este tipo no abundan en el mercado actual. Y el Atlético de Madrid juega su propio papel en esta historia. En el Metropolitano saben que Sørloth aporta presencia, pero también saben que no es un intocable dentro de la estructura ofensiva. Y eso abre una puerta que el mercado no perdona, la de la oportunidad. Pero aquí viene el punto que empieza a incomodar a ciertos rivales en España. Porque mientras unos clubes negocian, otros calculan, y otros especulan, el Real Madrid observa desde una posición distinta. No entra en pánico. No acelera sin necesidad. Y sobre todo, no se deja llevar por la presión externa. Eso, en el mercado, es lo más peligroso de todo. Porque cuando el Madrid decide entrar en una operación, no compite en el mismo nivel que el resto. Cambia las reglas. Cambia el ritmo. Cambia el desenlace. Y en este caso concreto, la idea que empieza a tomar forma en ciertos análisis internos es clara. No se trata de sustituir estrellas, sino de añadir herramientas para partidos donde la estética no gana, pero la eficacia sí. Es ahí donde Sørloth empieza a ser más que un nombre. Empieza a ser un perfil. Y en el fútbol moderno, los perfiles valen tanto como los goles. La narrativa que se está construyendo alrededor de esta situación tiene un detalle que muchos rivales no quieren admitir. Si el Real Madrid realmente activa esta vía, no será porque no tenga opciones, sino porque ha detectado una ventaja que otros todavía no han entendido. Y eso es lo que más molesta en Europa. Porque mientras otros clubes se obsesionan con fichajes mediáticos, el Madrid sigue atacando desde el ángulo más incómodo, el de la lógica competitiva. Ahora la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Estamos viendo solo un interés técnico, o el inicio de una operación silenciosa que puede cambiar el mapa ofensivo del Real Madrid en los próximos meses? En la segunda parte, entran los detalles más calientes, la postura del entorno del jugador, el papel real del Atlético en esta ecuación, la presión de la Juventus, y el movimiento que podría poner al Real Madrid en el centro de una negociación inesperada que nadie en Europa quiere ver concretada. Lo que cambia todo a partir de este punto no es simplemente el interés en sí, sino la forma en la que ese interés empieza a reorganizar el mercado sin necesidad de anuncios oficiales. Porque cuando el nombre de Sørloth deja de ser solo un seguimiento puntual y empieza a entrar en conversaciones internas como una opción funcional, el Real Madrid entra en una fase completamente distinta. Ya no está mirando el mercado, está evaluando soluciones concretas para problemas muy específicos dentro de la temporada. Y esa diferencia lo es todo. En el análisis interno que rodea al club, hay una idea que se repite con más frecuencia de la que se hace pública. Existen partidos donde el control no es suficiente. Encuentros donde la posesión no rompe el bloque rival,
donde el rival renuncia a jugar y convierte el área en una zona saturada de piernas, contactos y segundas jugadas. En ese tipo de escenarios, el fútbol deja de ser estético y se convierte en una prueba de supervivencia ofensiva. Y es ahí donde aparece el debate real. No se trata de sustituir nombres ni de tocar jerarquías establecidas. Se trata de incorporar un perfil que no depende del contexto, sino que lo modifica. Un delantero capaz de fijar centrales, ganar duelos físicos constantes, atacar centros laterales con agresividad y convertir situaciones aparentemente inofensivas en ocasiones reales de gol. Ese tipo de perfil no abunda en el mercado actual. Y por eso el nombre de Slot empieza a tomar fuerza en ciertos sectores de análisis vinculados al entorno blanco. Pero lo más importante no está solo en la evaluación técnica. Está en lo que empieza a filtrarse desde el entorno del jugador. Los representantes del delantero noruego ven con buenos ojos la posibilidad de un salto a un club de la magnitud del Real Madrid. No solo por el salto competitivo evidente, sino por el tipo de escenario futbolístico en el que podría potenciar su impacto. Equipos dominantes, alto volumen ofensivo y partidos donde los delanteros de área tienen un peso decisivo en momentos concretos. Y esto cambia completamente la dinámica. Porque cuando el entorno del jugador empieza a orientar el futuro hacia un club específico, el mercado deja de ser neutral. En paralelo, la Juventus intenta posicionarse con más agresividad. En Turín entienden que este tipo de delantero encaja perfectamente en un fútbol más directo y físico como el de la Serie A, donde muchos partidos se deciden en detalles dentro del área. Por eso ya hay contactos indirectos con intermediarios para conocer condiciones y posibles escenarios de salida. Sin embargo, existe un factor que condiciona todo. La simple existencia del Real Madrid en la ecuación. Porque ningún club compite en igualdad de condiciones cuando el jugador sabe que el Madrid está observando con atención. No se trata solo de dinero o proyecto deportivo. Se trata de jerarquía histórica, de exposición global y de la posibilidad real de entrar en un ecosistema donde cada partido tiene un nivel de exigencia máxima. Mientras tanto, el Atlético de Madrid observa una situación que empieza a complicarse más de lo previsto. Internamente, Slot es valorado como un delantero útil, importante en rotaciones y en escenarios concretos, pero no como una pieza intocable dentro del proyecto a largo plazo. Y esa diferencia es precisamente la que abre la puerta a que el mercado empiece a moverse alrededor de su nombre. El problema es que ya no es un único interés aislado. Es un escenario competitivo. Y cuando eso ocurre, el control deja de ser interno. Lo más llamativo es que el Real Madrid no está actuando con urgencia. Y eso, lejos de ser pasividad, es una señal de poder. Porque el club no entra en carreras por obligación, sino por convicción. Evalúa, analiza y decide en el momento exacto en el que considera que el perfil encaja en una necesidad real del equipo. Y en este caso, la lectura que empieza a tomar forma en ciertos análisis es clara. No se trata de cambiar el sistema, sino de tener una herramienta específica para partidos donde el sistema necesita una alternativa. Ahí es donde Slot deja de ser simplemente una opción de mercado y pasa a ser un encaje táctico concreto. Y eso es lo que empieza a incomodar a varios rivales. Porque mientras otros clubes siguen intentando posicionarse desde la urgencia, el Real Madrid mantiene una postura más fría, más calculada. Y cuando finalmente se mueve en este tipo de escenarios, el impacto suele ser inmediato. Juventus acelera contactos. Atlético evalúa su propia posición. El entorno del jugador escucha todas las posibilidades. Y el Real Madrid permanece en una posición donde no necesita hablar alto para marcar el ritmo del mercado. Esa es la diferencia que muchos en Europa conocen, pero pocos consiguen igualar. Porque cuando el Madrid decide que un perfil encaja, el mercado deja de discutir si es posible, y empieza a asumir que puede ocurrir. Y en este caso, la sensación que empieza a crecer es exactamente esa. Antes de que esto avance más, vale la pena observar cómo evoluciona cada movimiento, porque este tipo de operaciones no se anuncian de golpe, se construyen en silencio hasta que ya es tarde para reaccionar. Y si tienes la noticia en pantalla ahora mismo, haz clic y revisa los detalles completos, porque este tipo de historia suele empezar como simple seguimiento, y termina definiendo un mercado entero sin previo aviso.